Historia nocturna. Hace muchos años, con unos compañeros, hice un trabajo de investigación en un pueblo que se llama Llano Grande. Un pueblo ganadero bastante alejado que décadas atrás había sido una finca de un señor al que le decían La Garra. Tenía fama de brujo y, según cuentan en las veredas cercanas, realizaba sacrificios humanos para mantener su riqueza. De esa historia de La Garra se desprendía también la de un campesino al que llamaban el Palomo y que supuestamente se había enfrentado a un demonio en una trocha cercana a la finca de La Garra. El mismo día en que el Palomo venció al demonio, La Garra murió frente a un altar de brujería que tenía en su casa. Habíamos elegido esa historia como trabajo de grado. Queríamos determinar la incidencia del relato en la cultura de la gente y en su comportamiento. Muchos nos decían que desde que el gobierno repartió las tierras para que los campesinos organizaran sus parcelas, no dejaban de pasar cosas extrañas en ese pueblo. Decían que los cultivos se quemaban de repente, que aparecían espantos en mitad de la noche o que los animales actuaban de forma antinatural. Por ejemplo, un señor aseguraba que una noche, regresando borracho a su casa, se encontró en la puerta a un perro negro parado en sus dos patas traseras. Intentó espantarlo, pero el perro se echó a reír a carcajadas. Desde entonces no ha regresado a su casa y duerme en las escaleras de la entrada de la iglesia. Esto lo cuento solo como contexto para que entiendan mejor lo que nos sucedió en ese pueblo. Llegamos un martes. Como no había hospedaje y nos íbamos a quedar una semana completa, logramos alquilar una casa perteneciente a una de las personas con mejor posición económica en Llano Grande. El único problema era que, aunque el lugar era espacioso, cómodo y prácticamente nuevo, se encontraba en una calle bastante alejada, cerca de unas ruinas que, según nos comentaron, era la casa de La Garra. No pasó ni medio día de estar instalados cuando nos enteramos, por personas que vivían cerca, de que esa casa estaba recién construida porque la anterior se había incendiado. Allí vivía una familia y solo se salvó un muchacho que ante la tragedia abandonó el pueblo. En el incendio murieron calcinados una mujer y sus dos hijos pequeños, uno de 3 meses y otro de 2 años. El terreno lo había comprado un finquero para hacer una cabaña, pero según decían, todas las noches se escuchaban gritos de agonía y de niños llorando. Yo paso todas las noches por acá, nos comentaba un señor que atendía un cultivo de maíz varios kilómetros abajo. Paso por acá a eso de las 7 de la noche y varias veces he visto a la muchacha en la ventana con el niño en los brazos. Pero lo que más me da miedo es cuando los escucho llorar, porque es como si te llamaran para que entraras a la casa. Toda esa historia nos asustó bastante, tanto que discutimos si quedarnos o no en ese lugar, pero al final, enfocados en el trabajo que íbamos a hacer, consideramos que era una buena oportunidad para estar al centro de uno de los lugares que eran objeto de relatos y creencias para los locales. Esto además demostraba parte de nuestro punto sobre la cotidianidad del pueblo, afectada por este tipo de historias. Sin embargo, todo resultó más tranquilo de lo que esperábamos, al menos durante los 2 primeros días. Nos dedicamos sin ningún problema a recorrer las casas que ya teníamos programadas para entrevistas. Hablamos con los familiares del Palomo, quien aún estaba con vida, pero a sus 94 años el tiempo le había borrado no solo la intrepidez que lo había hecho famoso, sino también las páginas de su memoria. Visitamos las ruinas de la casa de La Garra, que consistían en un montón de paredes agrietadas y cubiertas de enredaderas que se esparcían por todo el lugar como queriendo tragarse el misterio que envolvía ese sitio. El ambiente en ese espacio lograba sentirse tenso, especialmente cuando llegamos al famoso altar del relato. Este estaba erigido a una figura de la cual no teníamos idea de su procedencia. La escultura en yeso representaba a un hombre bañado en sangre que colgaba boca abajo con los brazos extendidos hacia los lados y en los cuales tenía montones de collares negros que llegaban hasta el suelo. Tenía 6 orificios, 3 a cada lado de las costillas y un clavo de verdad enterrado en la frente. En lugar de ojos tenía 2 orificios que permitían ver al otro lado de la escultura. Y si te acercabas lo suficiente, la vista se centraba en un símbolo conformado por 3 triángulos superpuestos dibujados en la pared que estaba justo detrás del altar.
Quisimos comprobarlo, mirar de cerca, pero la persona que nos estaba enseñando el lugar no nos los permitió, aduciendo que eso era peligroso y podía traer desgracias para el pueblo. En el tercer día fue cuando empezaron a sucedernos cosas. Esa mañana me levanté temprano para organizar algunos equipos que íbamos a necesitar para los recorridos programados. Alrededor de las 6 de la mañana tocaron la puerta. Salí a ver y me encontré con una muchacha que desesperadamente pedía un vaso de agua, diciendo que se le estaba quemando la garganta y apenas podía hablar. Corrí a la cocina a buscar agua y mientras servía el vaso escuché el llanto de un bebé justo detrás de mí. Volteé enseguida y vi a la muchacha en la puerta con un niño en brazos que antes no tenía y otro niño agarrado de la mano. No sé por qué, pero en ese momento no relacioné una cosa con la otra. Algo en mi cabeza me tenía como hipnotizado. Era como la sensación de estar metido en un sueño. Justo cuando atravesaba la sala con el vaso de agua, la puerta se cerró de un golpe, como si alguien la hubiese tirado. Corrí a abrir nuevamente, pero cuando salí a la calle ya no había nadie. Sentí un frío extraño recorriéndome el pecho y comprendí que lo que había visto no era normal. Mis compañeros no me creyeron, decían que eran inventos míos para asustarlos, así que no quise insistir y continuamos nuestra jornada. Aquella noche regresamos cansados porque nos había tocado viajar a otro pueblo más abajo cuyo camino era una odisea. Llegamos, nos bañamos y subimos cada uno a su cuarto. Eran como las 9 de la noche cuando empecé a sentir pasos en el techo como si alguien corriera de un lado a otro. Salí al pasillo a avisarle a los muchachos, pensando que era alguien que se quería meter a la casa, pero ellos estaban ocupados en otro asunto. Uno de mis compañeros contaba que se estaba bañando cuando de repente alguien le apagó la luz. No prestó mucha atención, pensando que era uno de nosotros, así que simplemente salió de la ducha y volvió a encender la lámpara del baño. Pero justo cuando volví a abrir la regadera, se la volvieron a apagar. A la tercera vez, él se quedó esperando. Dejó la cortina entreabierta y abrió la regadera mientras asomaba para ver quién era el que le apagaba la luz. Dijo que solo vio una mano pequeñita, como la de un niño, salir del otro lado de la puerta del baño, estirar sus deditos sobre la pared y bajar el interruptor. Cuando salió a confrontarlo, convencido aún de que era una broma nuestra, la puerta se abrió del todo y vio la silueta del niño alejarse corriendo por el pasillo. Ahí fue donde los encontré a los dos revisando el suelo, en el que se veían huellas mojadas de pies pequeños que iban desde el baño hasta las escaleras. Esa noche dormimos los tres en el mismo cuarto con todas las luces encendidas. Cada cierto tiempo nos espantaban los ruidos del techo y los pasos que iban y venían por el pasillo. No sé sinceramente por qué no nos fuimos a la mañana siguiente. Aquello más que un espanto parecía una advertencia. Sin embargo, tuvimos la maravillosa idea de dejar una de las cámaras en el pasillo para ver si captaba algo que nos sirviera. Nos fuimos todo el día para la iglesia, porque ese día era el que nos había agendado el padre para la entrevista. Con él duramos bastante, porque conocía varias historias, incluso él mismo tenía un testimonio. Él fue quien nos explicó el significado de ese altar, el cual era un medio para invocar a una tríada de demonios para un ritual de sacrificio. Eso era lo que significaban los 3 triángulos en la pared. Nos dijo que no lo habían quitado de ahí porque eso tenía que hacerlo alguien de mayor rango y que tuviera conocimiento sobre ese tipo de elementos, pero que por más que había enviado peticiones, nadie le había respondido. Nos contaba también que la iglesia era acechada por un espíritu y nos mostró unos objetos que tenía guardados como evidencia. La mayoría eran cosas de cristal en las que se veían reflejos dibujados, como una fotografía de calor. Nos explicaba que las entidades espirituales tienen una huella de calor muy alta, por lo que sus imágenes quedaban plasmadas en aquellos objetos reflectantes que tuvieran una superficie capaz de capturar el calor. Pero que había otras maneras. Por ejemplo, una forma de saber si algo del más allá te está observando es llenar de agua un vaso de vidrio transparente y ponerlo al lado de una vela con las luces apagadas. Eso casi siempre atrae entidades,
que al manifestarse cerca del vaso dejan su imagen capturada por varios segundos en el cristal. Esa vez regresamos antes de que cayera la noche y lo primero que hicimos fue revisar la cámara. No vimos nada. Durante las 8 horas de grabación solo vimos la luz del sol estirarse por el pasillo hasta desaparecer por completo. Aún así, volvimos a acostarnos todos en el mismo cuarto, con las luces encendidas. Aunque nadie lo quería comentar, sentíamos algo en la casa que nos vigilaba de cerca. Era como una presión extraña que se posaba a nuestras espaldas y nos causaba repentino escalofrío. En uno de esos momentos, uno de los muchachos mencionó lo del vaso y la vela. Todos lo habíamos pensado, pero ninguno se atrevía a sugerirlo. Nadie dijo que no. Pusimos una mesa en el centro del cuarto. Colocamos sobre ella el vaso con agua y al lado de este la vela encendida. Antes acomodamos la cámara apuntando el vaso, de modo que si algo sucedía, quedara captado. Nos miramos las caras, retrocedimos hasta la pared del fondo y apagamos la luz. No pasó ni un segundo cuando la vela se apagó de inmediato y el vaso cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Cuando encendimos nuevamente la luz, nadie dijo nada. Comenzamos a limpiar todo, ignorando lo que había pasado, dispuestos a acostarnos, pero entonces empezó. De la nada comenzamos a escuchar el llanto de un niño que venía de la otra habitación en la que yo dormía, seguido nuevamente de los pasos como si alguien pasara corriendo por el pasillo. Nos acomodamos en un rincón rezando para que lo que fuese nos dejara en paz, pero los ruidos no cesaban. Alrededor de las 2 tomé la decisión de irme de ahí, pasara lo que pasara. Agarré mis cosas y salí corriendo, seguido por mis compañeros. Terminamos a esa hora frente a una cantina que estaba abierta. Sentados en una banca, amanecimos. Fue una experiencia intensa. Hicimos uno de los mejores trabajos de ese semestre. Nadie nos creía lo que nos había pasado. Así que una noche, con unos compañeros con los que estábamos tomando, hicimos de nuevo lo del vaso. Nos llevamos el peor de los sustos. Éramos como 7 personas. Nos encerramos en la sala, pusimos el vaso en la mesa y la vela a un lado. Cuando apagamos la luz, todos vimos el reflejo pasar por el cristal. Enseguida prendimos las luces y nos acercamos a ver si había quedado algo. Lo único que estaba dibujado en el vaso eran 3 triángulos idénticos a los que habíamos visto en el altar. Nunca volvimos a jugar con ese tipo de cosas. Sobre todo porque ahí nos enteramos de que uno de los compañeros que había ido conmigo al Llano Grande estaba mal. Pero no nos los había querido decir porque tenía miedo. Llevaba varias semanas con migrañas demasiado fuertes que lo atacaban de repente y lo hacían alucinar con cosas, al punto que terminaba vomitando. Él asoció eso que le estaba pasando con un collar que se había robado del altar, cosa que nosotros ignorábamos por completo. Cuenta que lo primero que se le ocurrió fue botarlo, pero no se le iban los síntomas. Desde el día en que él botó el collar, decía que cada vez que se quitaba la ropa, una pepita, como las de ese collar, caía al suelo. Estaba tan asustado que cuando nos contó eso, se echó a llorar, diciendo que ya había hecho lo del vaso en su casa y le había salido lo mismo de los triángulos. Fue duro para él liberarse de eso. Casi que no sobrevive. Perdió 20 kilos en 2 meses, quedó irreconocible, pero eso sin duda amerita otro relato.